Amigos, amigas, antes de comenzar con el video, debo advertirles que lo que verán a continuación puede ser inconveniente para personas sensibles. Así que les recomiendo que lo piensen 2 veces antes de decidir continuar mirando. Porque hoy, en Historias Express, hablaremos de la muerte de Vic Morrow, decapitado por un helicóptero en el rodaje de una película. Si bien podemos decir al día de hoy que fueron varios los actores de Hollywood que murieron durante el rodaje de una escena, algunos por accidentes que podrían haber sido evitados y otros en circunstancias mucho menos claras, el caso de Vic Morrow está considerado como el del primer actor principal en morir en un set de filmación. Víctor Morozov, más conocido como Vic Morrow, nació en el barrio del Bronx, en Nueva York, Estados Unidos, un 14 de febrero de 1929. Participó de varias películas a lo largo de su carrera, pero la popularidad y el reconocimiento masivo lo lograría con la serie televisiva Combate, en la que interpretaba al sargento Sanders, un personaje muy carismático que guiaba a su pelotón en misiones mortíferas, al tiempo que llenaba de plomo a los alemanes con su ametralladora Thompson. Muy bien, ahora que sabes un poco acerca de quién fue Vic Morrow, hablemos de la fatídica película que marcaría su destino. El 2 de octubre de 1959, la cadena CBS nos presentaba La Dimensión Desconocida o La Quinta Dimensión, una serie estadounidense especializada en el género de la ciencia ficción, la fantasía y el terror. 156 episodios fueron transmitidos durante 5 temporadas, siendo todo un éxito y atrayendo público al terreno de estos géneros que hasta el momento no era tomado con mucha seriedad. Y fue justamente este éxito el que atrajo a Steven Spielberg a hacer una versión en película de esta serie que se llamaría, en Argentina y en México, Al filo de la realidad. En otros países de Hispanoamérica, Dimensión desconocida. Y en España, En los límites de la realidad, la película. La idea era que estuviese dividida en 4 episodios de 30 minutos aproximadamente. A Spielberg, como coproductor, se le ocurrió asignar distintos directores a cada capítulo para lograr atmósferas determinadas en cada una de las 4 historias. Para la introducción y primer capítulo, Spielberg contrató a su amigo John Landis como director y a Vic Morrow como protagonista. A continuación, paso a relatarles el argumento. Vic Morrow interpreta a un hombre intolerante y racista llamado Bill Connor, que concurre a un bar después del trabajo a tomar algo con sus amigos. Está muy enfadado porque no ha conseguido un ascenso por el que ha trabajado mucho. En su lugar, han ascendido a un compañero de religión judía. Entonces, el personaje comienza a hacer comentarios racistas contra judíos, personas de color y orientales. Habla a los gritos y sus comentarios racistas llaman la atención e incomodan a todos los presentes en el bar. Pese al intento de sus amigos que tratan de calmarlo, él continúa realizando comentarios llenos de odio que atraen de forma involuntaria la atención de un grupo de hombres afroamericanos sentados cerca. Ante el clima de tensión que él mismo creó, y viendo que lo único que logró fue el repudio de los presentes, Bill sale del bar enojado. Pero en vez de encontrarse en el estacionamiento, está en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Y este es visto como un judío por 2 agentes de la CSS que estaban patrullando las calles. Después de una persecución por toda la ciudad, justo cuando están a punto de capturarlo, viaja en el tiempo y ahora se encuentra en una zona rural en el sur de los Estados Unidos a principios de los años 1950, y miembros del Ku Klux Klan lo ven como un afroamericano al cual deciden sacrificar. Asustado y confundido, Bill les dice que es blanco, pero estos fanáticos no lo ven así, por lo que emprende una huida para salvar su vida y nuevamente es transportado en el tiempo y el espacio, apareciendo esta vez en la guerra de Vietnam. Ahí es un vietnamita, que casi es asesinado por una bomba del ejército de los Estados Unidos. Por último, es enviado otra vez a Francia, pero esta vez es capturado por los nazis y subido a un tren hacinado de prisioneros. Allí se queda gritando por ayuda inútilmente, con destino a un campo de concentración. Hasta aquí el argumento de este capítulo, tal y como se estrenó en la película del 83 que todos podemos ver. Pero la realidad fue mucho más terrorífica que la ficción. Y es que originalmente este segmento terminaba con el personaje interpretado por Monroe
regresando al presente después de escapar de las tropas de los Estados Unidos y salvar a 2 niños vietnamitas durante un ataque de helicóptero en la villa. Lamentablemente, esta escena tuvo que eliminarse debido a la muerte del actor y los 2 niños durante la filmación. Durante una escena, Monroe sujetaba a 2 niños vietnamitas llamados Mika Dinh Le, de 6 años, y René Jin Shi Chen, de 7 años, quienes habían sido contratados ilegalmente para la cinta, pagando a sus padres sin contrato alguno la cifra de $500 para filmar ni más ni menos que una escena de extremo peligro. Todo iba a ser realmente excitante. Monroe atravesaría el arroyo, llevando a los niños en sus brazos, entre disparos y explosiones, hasta que finalmente el helicóptero arrasaría la villa, que ardería después de una fuerte explosión. Además, fueron agregados efectos de lluvia y se aprovecharon los fuertes vientos que había en la zona. Era de noche y el helicóptero volaba a baja altura. Pero cuando se comenzó a rodar, la suma de todos los factores mencionados anteriormente causaron la pérdida de control del aparato, que comenzó a volar muy bajo, entró en pérdida, para finalmente estrellarse y literalmente decapitar a Monroe y a uno de los niños con las palas del rotor principal en medio del arroyo que estaban cruzando. El otro niño murió aplastado por el fuselaje. Los extras que iban dentro del helicóptero y demás personal de rodaje salieron ilesos. La muerte de Monroe provocó un gran impacto en el público de todo el mundo. A consecuencia de ello, en los Estados Unidos se realizaron reformas laborales para proteger a los menores de edad y se implementaron regulaciones de seguridad en los estudios cinematográficos. Para evitar problemas con la familia de Monroe, se decidió no mostrar dicha escena en la película y modificar el guión. Steven Spielberg, otros productores y el director John Landis fueron absueltos en un juicio penal que los acusaba de negligencia, además de trabajo infantil ilegal. Bueno, gente, hasta acá el tema de hoy. Te invito a que te des una vuelta por el canal. Tengo videos muy interesantes de historias, curiosidades y otras cosas. Por supuesto, agradecería que nos apoyes con un like y tu suscripción. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un próximo video.